Muy buenas tardes. En el video anterior vimos la citación y la detención. Ahora tenemos que ver la prisión preventiva. ¿Qué es la prisión preventiva? Es una medida cautelar personal que consiste en la privación temporal de la libertad ambulatoria de una persona mediante su ingreso a un centro penitenciario durante la sustanciación de un proceso penal con el objeto de asegurar los fines del procedimiento. Es una medida cautelar de carácter excepcional. Veamos el artículo 139. Procedencia de la prisión preventiva. Toda persona tiene derecho a la libertad personal y a la seguridad individual. La prisión preventiva procederá cuando las demás medidas cautelares personales fueren estimadas por el juez como insuficientes para asegurar las finalidades del procedimiento, la seguridad del ofendido o de la sociedad. Casos de improcedencia de la prisión preventiva. El principio de proporcionalidad, unido con el carácter excepcional de la prisión preventiva, ha llevado a que se establezcan ciertos casos de no procedencia. Veamos por favor el artículo 141. Improcedencia de la prisión preventiva. No se podrá ordenar la prisión preventiva, letra A, cuando el delito imputado estuviere sancionado únicamente con penas pecuniarias o privativas de derecho. Letra B, cuando se tratare de delitos de acción privada. Y letra C, cuando el imputado se encontrare cumpliendo efectivamente una pena privativa de libertad. Si por cualquier motivo fuere a cesar el cumplimiento efectivo de la pena y el fiscal o el querellante estimaren necesaria la prisión preventiva o alguna de las medidas previstas en el párrafo sexto, podrá solicitarlas anticipadamente de conformidad a las disposiciones de este párrafo a fin de que, si el tribunal acogiere la solicitud, la medida se aplique al imputado en cuanto cese el cumplimiento efectivo de la pena sin solución de continuidad. Podrá, en todo caso, decretarse la prisión preventiva en los eventos previstos en el inciso anterior cuando el imputado hubiera incumplido alguna de las medidas cautelares previstas en el párrafo sexto de este título o cuando el tribunal considerare que el imputado tuviera que incumplir con su obligación de permanecer en el lugar del juicio hasta su término y presentarse a los actos del procedimiento como a la ejecución de la sentencia, inmediatamente que fuere requerido o citado de conformidad a los artículos 33 y 123. Se decretará también la prisión preventiva del imputado que no asistiera a la audiencia de juicio oral, resolución que se dictará en la misma audiencia a petición del fiscal o del querellante. Sin embargo, como recién se leyó, en estos casos podría llegar a decretarse la prisión preventiva cuando no se cumpliere con otra medida cautelar personal. Los requisitos de la prisión preventiva. El primer requisito es el que en doctrina se llama fumus boni iuris, es decir, humo de buen derecho. Las exigencias de humo de buen derecho se encuentran en el artículo 140, letras A y letra B, que vamos a leer a continuación. Artículo 140. Requisitos para ordenar la prisión preventiva. Una vez formalizada la investigación, el tribunal, a petición del Ministerio Público o del querellante, podrá decretar la prisión preventiva del imputado siempre que el solicitante acreditare que se cumplen los siguientes requisitos. Letra A, que existen antecedentes que justificaren la existencia del delito que se investigare. Y letra B, que existen antecedentes que permitieren presumir fundadamente que el imputado ha tenido participación en el delito como autor, cómplice o encubridor. Estas exigencias de humo de buen derecho, que están en las letras A y B del artículo 140, si bien en el Código están reguladas para decretar la procedencia de la prisión preventiva, son los criterios interpretativos para la dictación de cualquier medida cautelar personal. Entonces, la exigencia de la apariencia del buen derecho implica la obligación del solicitante de acreditar que existen antecedentes que justifican la existencia del delito que se investiga y que permiten presumir fundadamente que el imputado ha tenido participación en el delito como autor, cómplice o encubridor.
aquí surgen varios problemas. Por ejemplo, determinar cuál es el estándar de convicción que se exige al tribunal en torno a la existencia del delito. No olvidemos que estos requisitos se exigen para cualquier medida cautelar personal y la prisión preventiva es la última ratio. Segundo problema, ¿qué se entiende por delito? La prisión preventiva y las medidas cautelares personales no pueden implicar un adelanto de la pena y el delito se determinará a través de una sentencia condenatoria. Entonces, ¿será mejor hablar de hecho punible? Estos son los dos problemas que se plantean. No hay una medida matemática, son criterios normativos que tendrán que irse resolviendo casuísticamente. Este es el primer requisito de la prisión preventiva, que es el humo de buen derecho. El segundo requisito, periculum in mora, peligro en el retardo, artículo 140, letra C. Requisitos para ordenar la prisión preventiva, letra C, que existen antecedentes calificados que permitieran al tribunal considerar que la prisión preventiva es indispensable para el éxito de diligencias precisas y determinadas de la investigación, o que la libertad del imputado es peligrosa para la seguridad de la sociedad o del ofendido, o que existe peligro de que el imputado se dé a la fuga, conforme a las disposiciones de los incisos siguientes. Se entenderá especialmente que la prisión preventiva es indispensable para el éxito de la investigación cuando existiere sospecha grave y fundada de que el imputado pudiere obstaculizar la investigación mediante la destrucción, modificación, ocultación o falsificación de elementos de prueba, o cuando pudiera inducir a coimputados, testigos, peritos o terceros para que informen falsamente o se comporten de manera desleal o reticente. Para estimar si la libertad del imputado resulta o no peligrosa para la seguridad de la sociedad, el tribunal deberá considerar especialmente alguna de las siguientes circunstancias: la gravedad de la pena asignada al delito, el número de delitos que se le imputare y el carácter de los mismos, la existencia de procesos pendientes y el hecho de haber actuado en grupo o pandilla. Se entenderá especialmente que la libertad del imputado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad cuando los delitos imputados tengan asignada pena de crimen en la ley que los consagra, cuando el imputado hubiere sido condenado con anterioridad por el delito al que la ley señale igual o mayor pena, sea que lo hubiere cumplido efectivamente o no, cuando se encontrare sujeto a alguna medida cautelar personal como orden de detención judicial pendiente u otras en libertad condicional, o gozando de alguno de los beneficios alternativos a la ejecución de las penas privativas o restrictivas de libertad contemplados en la ley. Se entenderá que la seguridad del ofendido se encuentra en peligro por la libertad del imputado cuando existieren antecedentes calificados que permitieren presumir que éste realizará atentados en contra de aquel o en contra de su familia o de sus bienes. Para efectos del inciso cuarto, solo se considerarán aquellas órdenes de detención pendientes que se hayan emitido para concurrir ante un tribunal en calidad de imputado. Periculum in mora. ¿Qué significa esto? La existencia del peligro de retardo tiene en la prisión preventiva un carácter particularmente conflictivo, ya que dice estrecha relación con los fines de ella. Entonces, en la letra C del artículo 140, el Código Procesal Penal regula este tema, señalando que para decretar la prisión preventiva deben existir antecedentes calificados que permitan considerar 4 grupos de casos. Primero, que la prisión preventiva es indispensable para el éxito de diligencias precisas y determinadas de investigación. 2. Que la libertad del imputado es peligrosa para la seguridad de la sociedad. 3. Que la libertad del imputado es peligrosa para la seguridad del ofendido. Y por último, que existe peligro de fuga. En lo demás, el código da ciertos criterios interpretativos. ¿Qué se entiende por peligro a la seguridad de la sociedad? ¿Cuándo será peligrosa la seguridad del ofendido? ¿Y cuándo puede existir peligro de fuga? Procedimiento para decretar la prisión preventiva.
Para poder decretar la prisión preventiva es necesario que se haya previamente formalizado la investigación y que medie solicitud del Ministerio Público o del querellante. No procede de oficio. Es necesario además que se decrete previa audiencia, en la que la presencia del imputado y su defensor es un requisito de validez. No se puede decretar en despacho. Artículo 142. Tramitación de la solicitud de prisión preventiva. La solicitud de prisión preventiva podrá plantearse verbalmente en la audiencia de formalización de la investigación, en la audiencia de preparación del juicio oral o en la audiencia del juicio oral. También podrá solicitarse en cualquier etapa de la investigación respecto del imputado contra quien se hubiere formalizado esta, caso en el cual el juez fijará una audiencia para la resolución de la solicitud, citando a ella al imputado, su defensor y a los demás intervinientes. La presencia del imputado y su defensor constituye un requisito de validez de la audiencia en que se resolviere la solicitud de prisión preventiva. Una vez expuestos los fundamentos de la solicitud por quien la hubiere formulado, el tribunal oirá, en todo caso, al defensor y a los demás intervinientes si estuvieren presentes y quisieren hacer uso de la palabra y al imputado. La resolución que se pronuncia sobre la prisión preventiva debe ser fundada, expresando claramente los antecedentes calificados que la justifican. Artículo 143. En caso de acogerse, el tribunal deberá expedir por escrito una orden de prisión preventiva, la cual debe contener las mismas menciones que la orden de detención. Artículo 154. La discusión sobre la procedencia de la prisión preventiva debe renovarse de diferentes maneras en el procedimiento. Primero, cuando ha sido rechazada, puede solicitarse nuevamente fundándose en nuevos antecedentes. Artículo 144, inciso final. Y, cuando ha sido decretada, su mantención puede discutirse a petición del imputado o de oficio. Artículo 145, inciso final, y 52, inciso 2. La resolución que ordena, mantiene, niega lugar o revoca la prisión preventiva es apelable cuando ha sido dictada en audiencia. Si es dictada de plano por el tribunal, no es susceptible de recurso alguno. Siempre es en audiencia. Lo que está queriendo decir la norma es si ha habido o no previo debate. Artículo 149. Recursos relacionados con la medida de prisión preventiva. La resolución que ordenare, mantuviere, negare lugar o revocare la prisión preventiva será apelable cuando hubiere sido dictada en una audiencia. No obstará a la procedencia del recurso la circunstancia de haberse decretado a petición de cualquiera de los intervinientes en alguna de las medidas cautelares señaladas en el artículo 155, que son las medidas cautelares menos gravosas. En los demás casos no será susceptible de recurso alguno. Tratándose de los delitos establecidos en los artículos 141, secuestro, 142, sustracción de menor, 361, violación, 362, violación impropia, 365 bis, ese es abuso sexual agravado, 390, parricidio, 391, homicidio simple y calificado, 433, robo calificado, 436, robo con violencia o intimidación en las personas, y 440 del Código Penal, robo con fuerza a las cosas en lugar habitado. En las leyes 17798, esa es la de control de armas, y 20.000, esa es la ley de drogas, y en los delitos de castración, mutilaciones y lesiones contra miembros de Carabineros, de la Policía de Investigación y de Gendarmería de Chile en el ejercicio de sus funciones, el imputado que hubiera sido puesto a disposición del tribunal en calidad de detenido o se encontrara en prisión preventiva no podrá ser puesto en libertad mientras no se encontrare ejecutoriada la resolución que negare, sustituyere o revocare la prisión preventiva. El recurso de apelación contra esta resolución deberá interponerse en la misma audiencia, gozará de preferencia para su vista y fallo y será agregado extraordinariamente a la tabla el mismo día de su ingreso al tribunal de alzada o a más tardar a la del día siguiente hábil. Cada corte de apelaciones deberá establecer una sala de turno que conozca de estas apelaciones en días feriados.
En los casos en que no sea aplicable lo dispuesto en el inciso anterior, estando pendiente el recurso contra la resolución que dispone la libertad, para impedir la posible fuga del imputado, la Corte de Apelaciones respectiva tendrá la facultad de decretar una orden de no innovar, desde luego y sin esperar la vista del recurso de apelación del fiscal o del querellante. Duración de la prisión preventiva. No tiene establecido un límite temporal absoluto. Sin embargo, consta de ciertas formas de terminación, que son 4. Su terminación natural, revocación mediante resolución judicial, sustitución por otra medida cautelar personal o su reemplazo por una caución económica. Tratándose de su terminación natural, la prisión preventiva durará por el término del procedimiento cuyos fines se procuraba cautelar. Si termina por revocación mediante resolución judicial, de oficio o petición de parte, terminará cuando ya no subsisten los requisitos que la autorizan o los motivos que la justifiquen. Artículos 144 y 152. Cuando se sustituye por otra medida cautelar personal, la terminación de la prisión preventiva se explica por la excepcionalidad, por su carácter eminentemente excepcional, en virtud del cual solo puede decretarse cuando las demás medidas sean insuficientes para cautelar los fines del procedimiento. Y por último, cuando termina por su reemplazo por una caución económica, estamos hablando de aquellos supuestos en que la prisión preventiva ha sido impuesta para garantizar la comparecencia del imputado al juicio y a la eventual ejecución de la pena. Aquí podrá reemplazarse por una caución económica suficiente. Vea artículos 146, 147 y 148. Con esto terminamos las medidas la prisión preventiva y pasamos a las medidas cautelares personales menos gravosas del artículo 155, también denominadas medidas cautelares personales de carácter general. Las medidas cautelares personales de carácter general son medidas restrictivas de la libertad personal de aplicación preferente a la prisión preventiva y que pueden ser decretadas durante la sustanciación de un proceso penal con el objeto de asegurar los fines del procedimiento. Enumeración. Estas medidas cautelares personales se encuentran enumeradas en el artículo 155 y los requisitos para su imposición son los mismos que se establecen en el artículo 140 para la prisión preventiva, pero con menor exigencia. Leamos por favor el artículo 155. Enumeración y aplicación de otras medidas cautelares personales. Para garantizar el éxito de las diligencias de investigación o la seguridad de la sociedad, para proteger al ofendido o asegurar la comparecencia del imputado a las actuaciones del procedimiento o a la ejecución de la sentencia, después de formalizada la investigación, el tribunal, a petición del fiscal, el querellante o la víctima, podrá imponer al imputado una o más de las siguientes medidas. Letra A. La privación de libertad total o parcial en su casa o en la que el propio imputado señalare si aquella se encontrare fuera de la ciudad asiento del tribunal. Letra B. La sujeción a la vigilancia de una persona o institución determinada, las que informarán periódicamente al juez. Letra C. La obligación de presentarse periódicamente ante el juez o ante la autoridad que él designare. Letra D. La prohibición de salir del país, de la localidad en la cual residiere o del ámbito territorial que fijare el tribunal. Letra E. La prohibición de asistir a determinadas reuniones, recintos o espectáculos públicos o de visitar determinados lugares. Letra F. La prohibición de comunicarse con personas determinadas, siempre que no se afectare el derecho a defensa. Letra G. La prohibición de aproximarse al ofendido o a su familia y, en su caso, la obligación de abandonar el hogar que compartiere con aquel. Letra H. La prohibición de poseer, tener o portar armas de fuego, municiones o cartuchos. Y letra I. La obligación del imputado de abandonar un inmueble determinado. El tribunal podrá imponer una o más de estas medidas según resultare adecuado al caso y ordenará las actuaciones y comunicaciones necesarias para garantizar su cumplimiento. La procedencia, duración, impugnación y ejecución de estas medidas cautelares se regirán por las disposiciones aplicables a la prisión preventiva en cuanto no se opusieren a lo previsto en este párrafo.
Con esto terminamos las medidas cautelares personales y pasamos a las medidas cautelares reales que veremos en otro video.